Queridos amigos del mundo, queridas familias del mundo, particularmente hoy me siento muy contenta con todos los miembros de la Organización Mundial de la Familia porque de manera diferente, reflexiva y analítica, estamos considerando la importancia de nuestra juventud. Esta importancia de concienciar, sobre todo, que la juventud es un proceso evolutivo en el ser humano en el que requiere apoyo, orientación, acompañamiento, dirección, no en el sentido de invadir sus vidas ni castrar, frustrar sus sueños, en el sentido importantísimo de poder orientarlos y brindarles recursos, apoyo desde el amor, la comprensión, el apapacho, que es fundamental, y quitarnos de la mente ese sesgo cognitivo de que ya estuvieron en un proceso de adolescencia que ha estado un poco desordenada, porque esa adolescencia aclaramos que depende de 4 factores de cómo ellos transitaron su niñez y cómo enfrentan esa adolescencia, pues es una consecución la juventud, y la juventud cronológicamente y psicológicamente podríamos, porque no es exacta, desde los 17, 25, 30. Entonces, si vamos a una estandarización de 17 a 25 a nivel madurativo cerebral, en esta parte neocórtica, prefrontal, donde todos los procesos ejecutivos, la conciencia, la capacidad de decisión, de, de visión, aún no está en condiciones necesarias para construir y reafirmar una vida que trascienda. Entonces, ese es el periodo importante de poder acompañarlos para que construyan la vida que ellos quieren y sobre todo de resignificar situaciones adversas anteriores para que ellos puedan transformar esa linda personalidad y co-crear lo que realmente quieren y no estar vulnerables a problemas de salud emocional, mental, fisiológicos, vulnerables a muchísimos peligros. Pues la Organización Mundial de la Familia, este es el tercer capítulo o programa dedicado a nuestra juventud. El 12 de agosto fue el Día Central declarado por la ONU. Nosotros comprometidos durante este mes de agosto para continuar abordando temas de nuestra juventud, y la introductoria que ponemos siempre es la siguiente. La urgencia de orientar y acompañar a nuestra juventud es hoy un imperativo global. Este mes no es solo una conmemoración, es una oportunidad estratégica para reflexionar, actuar y contribuir al desarrollo integral de las nuevas generaciones. Nos reunimos para reconocer los retos que enfrentan los jóvenes y sobre todo para potenciar su inmenso valor como agentes sociales de cambio. Hoy, el enfoque que tiene este programa es salud mental y gestión emocional en nuestra juventud. Damos la cordial bienvenida a nuestro querido magíster Carlos Ábalos desde Argentina, a nuestro querido doctor Rodrigo Alcaraz desde Chile, e iniciamos con la intervención de nuestro querido magíster Carlos Ábalos desde Ávila, perdón, desde Argentina, con el tema Juventud, a amar también se aprende. Él es filósofo, experto en inteligencia emocional, magíster en coaching de vida y corporativo, miembro de la Federación de Salud Mental, educador, entrenador en desarrollo de inteligencia emocional en ámbitos personales, empresariales, educativo y deportivo, miembro de la Organización Mundial de la Familia. Querido Carlos, te abrazo, bienvenido, adelante por favor. Bueno, muchísimas gracias, querida Laura. Un honor estar compartiendo este espacio también con el doctor Rodrigo Alcaraz, persona a la que quiero y admiro muchísimo. Y tengo la posibilidad de hoy de compartir esto que para mí ha sido mi vida.
desde siempre, desde hace 40 años que acompaño juventudes, ¿no? Y primero transitando la mía y después también en ese tránsito de acompañar desde la educación, desde lo social, desde el compromiso social también, esta etapa tan importante de la vida. La juventud muchas veces tiene este flagelo de pensarse como futuro, de pensarse como si fuera una etapa simplemente de paréntesis entre la adolescencia y la juventud, y en realidad tiene que ver con algo que es mucho más importante y mucho más significativo, que es la construcción realmente de el día de hoy, el presente. Los jóvenes son el presente. Los jóvenes son la esperanza en este mundo, en estas circunstancias, porque son el presente, porque no son solo potencialidad, son actos. Las cuestiones que ellos viven, las experiencias que realizan, los aprendizajes y lo que nos enseñan permanentemente son actos, son acciones actuales de este momento que tienen que ver con el aporte de la juventud. Hay actos heroicos en la juventud, hay actos realmente de entrega, hay actos realmente de procesos personales muy profundos que he tenido la gracia, la posibilidad muchas veces de acompañar, no solamente en el ámbito del desarrollo personal, sino también en lo profesional. El joven tiene esa capacidad de poder mirar la vida con ojos nuevos, teniendo todo en cuenta, todo lo que se ha ido recibiendo, pero también con esta gran capacidad de innovación. Por eso hay algunas cuestiones que yo quisiera remarcar hoy que tienen que ver con esto de la salud mental, la gestión emocional en el joven, que en ámbitos de funcionalidad, no en ámbitos de patología, no en ámbitos que tienen que ver con algunas cuestiones disruptivas en la vida de la juventud, sino en ámbitos de funcionalidad son muy importantes y que son preventivos realmente en salud para los jóvenes. Lo primero es que la juventud es una etapa donde se puede aprender a amar, en la etapa donde se aprende realmente esos procesos más importantes, ese compromiso más importante con uno y con el otro, se da en la juventud. Es ahí donde aparece esta cuestión de sentir de alguna manera esta posibilidad y esa invitación a crecer muchísimo más en el autoconocimiento. Es decir, conocerse a sí mismo en la juventud es fundamental. Reflexionar sobre sus sentimientos, sobre sus deseos, sobre sus valores. Eso es lo que le permite al joven entender mejor lo que busca en él y lo que busca en una relación. Nosotros sabemos que aunque no abonamos la teoría de que a tal edad debe sí o sí suceder tal proceso, que a los 40 años va a haber una reedición de esta reedición del proyecto de vida que se da en la juventud. Pero en esta etapa estamos en plena construcción. Por eso es tan importante en esta etapa de la juventud para aprender a amar, para aprender a amarse, para aprender a conocerse, para conocer al otro, para construir vínculos, para crecer en relaciones, esto de la comunicación. Qué importante que es justamente en la juventud de poder ayudar, de ser puente, de ser cercanía para que los jóvenes puedan aprender a expresar sus pensamientos y sus emociones. Nosotros nos encanta hablar de los jóvenes, pero muchas veces no les dejamos hablar a los jóvenes, donde el joven tenga la palabra, donde él cuente su experiencia. Hay tantas juventudes como jóvenes hay. Es una experiencia que se transita de manera singular, que hay algunas cuestiones que son comunes seguramente, y lo sabemos, y la psicología evolutiva, la psicología en general, la psicología social nos da cuenta de eso. Pero en realidad hay un tránsito personal y singular que se hace de la juventud. Por eso la comunicación abierta, la comunicación honesta, es esencial para poder construir relaciones. Otra de las cuestiones, otra de las habilidades muy importante para desarrollar, para poder justamente desplegar esto que tiene que ver con la juventud, es la empatía, la práctica de la empatía.
La práctica de la empatía que hemos hablado tanto y que en épocas de construcción personal cuesta un poquito más, porque uno está centrado sobre sí mismo. En la juventud volvemos a mirarnos a nosotros mismos, nos replegamos de alguna manera sobre nuestros propios procesos, a la vez que podemos tener grandes compromisos hacia el otro, pero la empatía no como esa posibilidad de ponerse en el lugar del otro, que ya lo hemos dicho en distintos foros, de distintas maneras, es imposible, existencialmente imposible. Nadie puede ponerse en el lugar del otro, pero sí puedo comprender su punto de vista, esta de la empatía cognitiva, el compromiso empático con el otro, la capacidad de poder pensar, de poder entender qué es lo que el otro siente o tiene derecho a entender, a sentir. Entonces, eso ayuda a que el joven empiece en ese proceso de poder comprender las necesidades y sentimientos del otro. También cuando ese otro es pareja, también cuando ese el otro es construcción de una pareja. Nosotros sabemos que los vínculos son mucho más que la suma de las individualidades. Los vínculos tienen que ver con esa capacidad que nosotros tenemos de poder hacer un constructo que es independiente de cada uno de los individuos y que tiene una entidad particular. La pareja es una construcción de dos que se va haciendo y que se va significando no solamente desde el aporte de una parte, sino justamente de dos. Es un diálogo, una palabra que se comparte, una palabra que se abre, un sentimiento que se vive de manera singular con las notas y características de cada uno, pero que construyen una relación que de alguna manera supera a cada uno de las individualidades. Por eso la construcción de la pareja es un trabajo que se hace cotidiano, permanente, fiel. Entonces, comprender las necesidades y sentimientos del otro es realmente un gran desafío de la juventud. El poder salir de las propias necesidades, el poder salir de sus propios puntos de vista, el poder representarnos otras posibilidades. Una de las cosas más hermosas que tiene la juventud, y estamos, por lo menos en mi país, próximo al mes de septiembre, que es el mes de la primavera. Justamente la primavera tiene que ver con la juventud porque es la vida que renace, ¿no? Lo más hermoso que tiene un joven es que tiene más futuro que pasado. No solamente que no es la suma de sus defectos, que no es la suma de sus errores, que no es la suma de las cosas que no ha podido resolver, sino que es mucho más que eso. Eso de aprender a ser y de la belleza que hay solamente en ser. En esto de la juventud también hay un gran esfuerzo de adaptación social frente a los paradigmas vigentes, frente a los roles, frente a las funciones que la misma sociedad, que el mundo universitario, que el mundo laboral, que el mundo del estudio, del trabajo, le ofrece como posibilidad. Pero es un ámbito también la juventud para las experiencias, para las relaciones y las interacciones que son realmente oportunidades que nosotros podemos tener para aprender sobre el amor, inclusive a partir de los errores. Como dice John Maxwell, ¿no? El que aprende no pierde. A veces se gana, a veces se aprende. El aprendizaje nos pone en una situación de ganancia, de posibilidad siempre, aunque las cosas que nosotros nos sucedan no sean las que hemos esperado. Otro de los grandes aprendizajes que tienen que ver con la gestión emocional en la juventud y que muchas veces nos enseñan a los adultos en esto es la capacidad de resiliencia, la capacidad de superar la frustración. La frustración muchas veces acompaña las acciones porque las expectativas que nos planteamos frente a determinadas situaciones realmente nos exceden. Realmente muchas veces tenemos expectativas demasiado altas sobre algunas cuestiones o buscamos en algunos actos, en algunas acciones, en algunos hechos, algo que allí no está. ¿Cuántas veces buscamos la felicidad, las seguridades, la felicidad en lugares que nos dejan de nuevo vacíos, que nos dejan solos, que nos dejan sin sentido, que nos dejan desorientados? La juventud tiene mucho de esa búsqueda. Por eso tiene que ver con esto de la primavera, que tiene que ver con la vida que renace, con la vida que se reinventa, con la vida que vuelve a surgir.
Nosotros decimos que todas las emociones no son ni buenas ni malas, pero sí pueden ser tóxicas o no tóxicas para el individuo. Pueden ser consecuentes con los propósitos de vida que tiene o no, pero la única emoción que realmente no nos da nada, sino que nos quita las posibilidades que tenemos y las expectativas, etcétera, que tenemos frente a la vida, es la tristeza. Y una forma de la tristeza es la desgana. Entonces nosotros a veces vemos en nuestro mundo, vemos en nuestras sociedades, jóvenes apáticos. Una vez hablando con jóvenes justamente sobre este tema, me decían, ¿y qué querés, qué esperanza querés que tengamos? Si los adultos, todo lo que nos han dicho toda la vida es que ser adulto no está tan bueno, que ser adulto es esfuerzo, que ser adulto es muy sacrificado, que ser adulto tiene un montón de complicaciones. Es más, lo que vemos en la sociedad es las consecuencias de lo que no han sabido resolver los adultos, de las cuestiones sociales, económicas, políticas, que no han sabido resolver los adultos, ustedes, nos decían a nosotros, ¿no? Como adultos. Y entonces el horizonte que se presenta no es muy atractivo, el horizonte no es muy esperanzador, el horizonte no es una invitación al crecimiento. Muchas veces es decir, aprovechemos al máximo el tiempo que tenemos porque después todo lo que viene va a ser mucho más difícil. A veces yo discuto mucho con colegas en el ámbito educativo, hace 32 años que estoy en ese ámbito, y y a veces discuto con colegas en ese ámbito porque en la etapa de la educación secundaria, la escuela media, preuniversitaria, les pintan un escenario de la universidad como terrible, como algo realmente inaccesible, como un esfuerzo que va a ser, pero impresionante y que no, y que la universidad está preparada para que esa persona que ingrese a la universidad sea un nadie, sea un número, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué está hablando el adulto ahí? El adulto está hablando de su propia frustración. No está hablando a ese joven ni de lo que le va a venir a ese joven como etapa posterior, sino de lo que está hablando es de su propia frustración. Una de las cosas que nos pasa a los adultos con respecto a los jóvenes es que nosotros cuando estamos en presencia de un joven siendo adultos, supongamos que hemos asumido esa etapa de la vida, esa etapa vital, más allá de la edad cronológica, cuando nos ponemos en contacto con un joven, de alguna manera pone en jaque la versión de juventud que nosotros hemos tenido. Entonces transmitimos ¿qué? Miedos, transmitimos desesperanza, transmitimos inseguridades, transmitimos incertidumbres. Sería muy lindo contarles cómo hemos hecho para superar las dificultades de la vida, cómo los adultos hemos aprendido de los errores, cómo la debilidad también nos enseña y decirle al joven que se mire y que pueda ver todos los recursos que tiene y que vaya cada vez teniendo cada vez más recursos, porque nosotros las personas humanas hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos. Cuanto más recursos personales tengamos, y ahí está el autoconocimiento, vamos a tener más posibilidades de resolver las cuestiones de la vida que a todos nos esperan. Hay algunas preguntas que son existenciales y la filosofía también da cuenta de eso, que van a estar presentes, que nos van a estar esperando, que en algún momento de la vida las vamos a tener que responder. En algún momento nos vamos a parar frente a la vida y vamos a tener que responder quién soy, a dónde voy y para quién. Entonces la resiliencia es muy importante, pero también está atada esta resiliencia al autocuidado personal. El autocuidado personal que es en todos los términos y en toda la dimensión que tiene la palabra salud, en toda la dimensión que tiene, ustedes recuerden que la etimología de la palabra salud tiene que ver con salvación, tiene la misma raíz la palabra latina. Es decir, ¿cómo voy a salvar mi historia? ¿De qué manera yo voy a hacer mi historia de salvación, mi historia de redención de las cosas que me van pasando que por ahí tengo que superar? Entonces, el cuidado personal, mantener el equilibrio ese entre amar a otros, pero también quererme yo, cuidarme. La autoestima aquí es una competencia emocional muy importante para desarrollar,
Una verdadera autoestima nos quita de esos dos extremos, de la soberbia o de la descalificación permanente de lo que soy y de lo que tengo. Este yo soy que yo voy configurando todos los días. Y hay otras cuestiones también como esto de la necesidad en esta etapa de la vida de tener apoyos. Y si no los tengo, de buscarlos. Si vos sos joven y en este momento estás escuchando este momento de encuentro que estamos teniendo gracias a la doctora Laura Berrío y a esta posibilidad que nos da junto al doctor Rodrigo Alcarrás de poder compartir estos momentos, lo importante es que tengas claridad en que no se puede solo, nadie crece solo. Necesitamos del apoyo de los demás. Como no venimos a la vida si no es por el concurso de personas, no crecemos sin concurso de personas. A veces esa colaboración, ese encuentro, ese caminar al lado tuyo, es a través, depende de las temáticas y las situaciones, a través de el acompañamiento profesional, pero siempre va a estar los afectos primarios, las personas significativas, que a veces son las personas que tienen que ver con los lazos de sangre, y a veces son ese papá, esa mamá, ese hermano que te da la vida, que vas encontrando mientras vas caminando en esta etapa que, como decía la doctora Laura, se da entre los 17 hoy, pensamos, y los 25 años, pero que tiene que ver esto de joven, de hacer nuevas las cosas como una actitud para toda la vida también. O sea, rodearse de amigos, de familiares que te apoyen. Hay que cuidar mucho los entornos. Hay una ley del entorno que se cumple inexorablemente. Los entornos van a hablar de vos. Esto que decían los antiguos, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Y nosotros nos rebelamos frente a eso, decimos, ah, pero eso es prejuicioso. ¿Cómo podemos calificar a los demás? Pero en realidad yo también tengo que saber que hay personas que me ayudan a mi crecimiento y hay personas que no. O hay personas que estarán para otros ámbitos y para otras cuestiones, pero no para mi crecimiento. Cuando de crecer se trata, tengo que buscar muchas veces personas que ya han hecho el camino, que ya vengan caminando en este proceso de la vida, ¿no? Entonces, cada persona tiene su propio camino en el aprendizaje del amor, pero es importante ser paciente, estar abierto a cada una de las requerimientos que, que necesitamos en la vida misma, ¿no? Bueno, entonces yo simplemente quería compartirles esto, pensar de que lo que viene es mucho más hermoso que lo que hemos vivido hasta ahora, que ustedes no son futuros, sino que son presente, que la juventud es una etapa maravillosa para aprender a amar, que hay muchas posibilidades y muchos tonos en la vida todavía para conocer, y que hay mucho por vivir, hay mucho por experimentar, y que fundamentalmente al final de la vida nosotros nos vamos a quedar con lo que hemos vivido. Yo creo que la mala noticia para cualquier vida joven es que al final del tiempo darse cuenta de que uno no ha vivido. Entonces vivir, pero vivir con intensidad, vivir con sentido, vivir con alegría, vivir contento, contenido, porque hay una aventura por transitar que se llama vida y vos tenés muchos recursos para poder hacerlo. Los abrazo con el alma y muchísimas gracias, doctora Laura, por esta oportunidad. Querido Carlos, muchísimas gracias por compartir desde este ángulo tan maravilloso y exponer toda... permíteme, quisiera poner en acá, para estar los tres juntos. Gracias por compartir este aspecto tan fundamental e importante. Un joven tiene una vida por delante y tiene menos vivido. Ese mensaje es impactante porque dentro de esta confusión y estos cambios abruptos que se están dando a nivel sociedad y estas presiones, estas comunicaciones, este bombardeo tal, y aparte de las proyecciones de los adultos, de los padres, que solamente orientan en base a sus experiencias, a sus temores,
les co-crean un mundo incierto con mucho mayor miedo, esa es la palabra, y este miedo les genera inseguridad. No hubo un proceso adecuado de acompañamiento para una gestión emocional, un autoconocimiento, una autoestima consolidada. Es ahora donde ellos se enfrentan a este tipo de descubrimientos. Esa es la exquisitez que me gustaría, a pesar de lo no adecuado, de lo adverso, me encantaría que haya una conciencia de exquisitez en esta edad, de poder ellos ya con esta etapa madurativa cerebral que ya está un poquito más tranquila que la de la adolescencia, porque ya hay un poco más de ecuanimidad, puedan hacer una autoobservación, un autodescubrimiento, un encuentro individual genuino, me encanta esta palabra, genuina, para mirar hacia dónde se quieren dirigir, qué es lo que les es útil y qué ya no. Y siempre digo, con límites saludables, porque los límites nos los ponemos nosotros, nadie te los va a poner, porque la juventud es una edad donde ya también a nivel psicológico ya no queremos escuchar al otro porque ya vinimos escuchando la grabadora y la repetidera una y otra vez y nos sentimos exacerbados porque quizá ese acompañamiento no fue funcional. Entonces rechazamos cualquier tipo de orientación, nos cerramos en nosotros mismos. ¿Y qué sucede con este tipo de situaciones? Me he encontrado con muchísimos jóvenes en las consultas que desarrollo donde ellos adoran a sus padres, comprenden, hay un nivel de entendimiento de que no hubo un buen acompañamiento, de que nadie es perfecto, pero lo que no hay es este entendimiento de generar en ellos una mirada extraordinaria, esperanzadora, de construir ese futuro aquí y ahora. Y lo que no encuentro de manera general es ese entusiasmo de vivir. Conectan con el entusiasmo de vivir cuando están en sus entornos sociales, cuando están, entre comillas, en juergas, cuando están disfrutando con el otro o bailando, cuando la mente está distraída y ocupada en la distracción que tiene que ser lindo y está bien, es parte de la vida. Es ahí donde ellos conectan y sienten tranquilidad. Pero cuando están solos, hay incertidumbre, hay temor, porque ellos saben que están en una etapa donde poco a poco están asumiendo responsabilidades antes que no estaban presentes en su vida. Entonces entran en una encrucijada y con la proyección de los adultos de que la universidad es terrible, al contrario, es otro proceso delicioso. El cerebro está preparado para afrontar cualquier tipo de reto, más requiere un autocuidado, límites. Al final, pues voy a compartir un poquito al respecto, que es justamente factores neuroprotectores y entrenamiento cerebral, que es lo que se tiene que desarrollar como recursos de afrontamiento, porque después todo está a vuestro servicio. La vida está en vuestras manos, de cada uno de ustedes. Y hay otra parte de nuestra juventud que dentro de esta presión, de este mal acompañamiento, de este desborde emocional, de estos momentos adversos de la vida, de esta desorientación, pues toma decisiones inadecuadas y se generan consecuencias muy grandes en salud mental y emocional. Y a continuación, para abordar ese tema que es muy delicado, porque involucra no solamente a la persona, sino a toda la familia, porque ya no es, y quitémonos de la mente este sesgo cognitivo, no es aquella persona que es adicta. Etiquetas no, es un trastorno de conducta adictiva, es decir, que es una enfermedad. Todo esto nos lo va a abordar nuestro querido doctor Rodrigo Alcaraz desde Chile. Es justamente, redundando, el tema es trastornos de conducta adictiva en la juventud. Él es presidente de la Federación Mundial de Salud Mental, doctor en neuropsicología y psicología clínica, periodista, licenciado en ciencias de la comunicación
licenciado en Psicología Clínica y miembro de la Organización Mundial de la Familia. Mi queridísimo doctor Rodrigo, adelante, por favor. Muchas gracias, mi querida Laura. Una alegría siempre es un motivo de satisfacción de recibir esta oportunidad de poder expresar un mensaje y cuando ese mensaje queda para que se pueda ver a posteriori también y puedan otras personas interactuar, puedan conocer en profundidad lo que está afectando hoy en día, es una instancia muy bonita. Me ha correspondido hablar de los trastornos de la conducta adictiva en la juventud. Vamos a partir analizando en primer lugar qué son los trastornos de conducta adictiva. Estos implican la pérdida de control sobre una actividad. En este caso, consumo de sustancias o comportamientos como el juego, el uso de redes sociales, la repetición de esta conducta, en el fondo, a pesar de las consecuencias negativas como daños físicos, como daños psicológicos y problemas en la vida cotidiana. Es como lo más marcado, lo más redundante dentro de esto. Ahora hay que separar algo. La sociedad en su conjunto, cuando escucha de trastornos de conducta adictiva, en lo primero que piensa es en drogas, pero no necesariamente. Ya hablamos de la ludopatía, el juego excesivo, el exceso uso de redes sociales, de teléfono, por ejemplo. Hemos sabido de conductas repetitivas como repetición de patrones, rodearse de personas símiles, determinar una relación y buscar otra parecida, en fin, estos círculos viciosos en los cuales la gente se mueve. La repetición de esta conducta, a pesar de las consecuencias negativas como daños físicos, como daños psicológicos y problemas en la vida cotidiana, son los que están hoy en día causando bastante estrago en la población, pero principalmente en nuestra juventud. Se caracterizan por qué? Se caracterizan por la compulsividad. Existe como una obsesión compulsiva. Los antojos, que es el craving, así se denomina en jerga científica, esos antojos desmedidos, la incapacidad de detener esa conducta, de decir yo quiero dejar esta conducta, pero al mismo tiempo hay una fuerza interior inconsciente o consciente poderosa que le impide hacerlo. Pudiendo generar dependencia y otros problemas de salud mental. A ver, tipos de trastornos de conducta adictiva, es súper bueno irlos conociendo. Las adicciones se dividen en dos tipos que son bastante característicos y bastante principales. Los trastornos por consumo de sustancias, de los cuales estábamos hablando y haciendo mención hace algunos instantes, que se refieren al uso y la utilización problemática de drogas, de alcohol, de medicamentos recetados, incluso no recetados, cuando las farmacias no son capaces de vender un medicamento que produce adicción y que se comercializa solamente con receta médica, las personas buscan en cualquier comercio informal, con particulares, poniendo avisos en sus redes sociales, adquiriéndolo en las ferias sin una supervisión médica, por ejemplo. Hay adicciones que son comportamentales, que son sin sustancia. Ojo con esto, consisten en la repetición de actividades que aunque aparentemente son inofensivas, pueden volverse obsesivas en el tiempo. Los casinos ilegales, las apuestas, el póker, el pool, los juegos con apuestas, pueden volverse obsesivas, perjudiciales, y ejemplos comunes pueden ser la adicción al juego, la ludopatía, de lo que estábamos conversando recién, la adicción a las redes sociales, a internet o al teléfono móvil, no poder estar tranquilo si no se está con el teléfono en la mano, por ejemplo, no teniendo esa capacidad mental o cerebral de desconectarse. Adicción a las compras compulsivas. Hay gente, me lo cuentan en mi consulta de salud mental, que todavía tienen de hace 5 años guardados pantalones con etiquetas porque jamás los utilizaron, pero los compraron porque estaban en oferta y ese ofertón había que aprovecharlo de alguna forma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La adicción a las compras compulsivas es otra adicción comportamental porque tiene que ver con el comportamiento, pero son sin sustancias. Se hace de manera totalmente activa, conscientemente o inconscientemente.
A ver, tenemos la adicción a las redes sociales, a las compras compulsivas, adicción al sexo, por ejemplo, tener un comportamiento físico erótico desenfrenado, promiscuo, sin normas higiénicas mínimas de autocuidado o de amor propio. La adicción a los videojuegos, adicción al ejercicio, por ejemplo. eh, Cuidado con los gimnasios, cuidado con el verano sin polera, cuidado con los que están constantemente mirando su cuerpo en el espejo. Se lo miran no para tener un cuerpo mejor, sino porque están inseguros de sí mismos, inseguros de su cuerpo. Pero eso no proviene de la estética del cuerpo, de las calugas, de los bíceps, los tríceps, los músculos que se exhiben en una playa, en un lugar de veraneo, por ejemplo, sino que provienen desde el interior. Bien decía la filosofía hermenéutica, como es por dentro, es por fuera y se manifiesta. Está la adicción a los gimnasios y las características y síntomas son bastante particulares. Es bastante entretenido hablar de este tema porque comenzamos a reflexionar. Y usted que me está escuchando, lo más probable es que dice, wow, alguna de estas he tenido en algún momento de la vida o las estoy padeciendo o las tuve y si no las he tenido, como que las vengo pensando hace mucho tiempo. Si usted supiera la cantidad de personas que están constantemente pensando en la operación, en el embellecimiento estético, en distintos tipos de manifestación para verse bien, para sentirse bien. Pero una vez que esto se ejecuta, se da cuenta que eso no era otro factor, que era otra cosa, que había que sanar, que corregir, que cuidar. Las características y síntomas las vamos a mencionar ahora, porque independiente de la actividad, los trastornos de la conducta adictiva comparten síntomas que son bastante comunes. ¿Ya? Pérdida de control, en primer lugar, se pierde el control, pero totalmente. Existe también incapacidad para poner límites, para detener la conducta, para limitar, en definitiva. Existe la compulsión y el antojo, el craving, del cual yo le estaba hablando hace algunos momentos. Un fuerte deseo o urgencia por realizar una actividad, por comer chocolate y me levanto si es que estoy en la cama y parto a comprar el chocolate, me levanto a cocinar, a preparar un sándwich y me voy a acostar y resulta que no quedé satisfecho, tengo que ir por otro. En fin, son conductas que no se pueden muchas veces controlar. Eh, Existe una continuación a pesar del daño. Se continúa, a eso me refiero. Con una cosa, con otra, me comí el sándwich, pero no fui por jugo, no fui por gaseosa, por bebida, por refresco, voy de nuevo. O una cerveza que va a acompañar esto, ¿cierto? Voy a botar la cerveza, pero voy por una fruta. En fin, y la continuación de esto, a pesar del daño, es mantener el comportamiento a pesar de las consecuencias negativas que son sociales, que son laborales y que son de salud. Es como una búsqueda por el sufrimiento, porque al día siguiente, ¿por qué me comí esa hamburguesa? El pantalón me aprieta, amanecí hinchado, hinchada, no me siento bien, me miro en el espejo y parece que estoy reteniendo líquidos, debe haber sido el sándwich o la merienda, el consumo de comida que tuve anoche, y comienza esa sensación de culpa que finalmente el inconsciente busca, es decir, el inconsciente le habla a usted y le dice, échate la culpa por algo. Y eso activa una conducta, comer compulsivamente para después sentirse mal físicamente. Y vienen las dietas y como eso no partió bien, las dietas finalmente terminan no resultando. Vamos a ver otra actividad importante acá, porque el mantener el comportamiento a pesar de las consecuencias negativas que son sociales, porque no voy a querer salir a la calle porque no me veo bien, que son laborales, que son de salud, porque en el trabajo me van a molestar o porque no quiero estar o no quiero verme como estoy realmente, en fin, preocupación excesiva. La actividad que usted ejerce ocupa una parte importante del pensamiento y del tiempo. Eh, Se quejaba un vendedor de una cadena alimenticia internacional que vende hamburguesas, de que la jefatura le hablaban todo el día de hamburguesas. Entonces él le reclamó a la jefatura y le dijo, usted de lo único que habla es de hamburguesas. Le dice, pero es que eso es lo que vendemos. Todo el día funcionamos en torno a ello. Entonces no te puedo hablar de otra cosa porque eso es lo que nos convoca finalmente. Preocupación excesiva porque la actividad ocupa una parte importante del pensamiento y del tiempo. Existe también algo importante dentro de estas conductas
o trastornos de conducta adictiva es la abstinencia, los síntomas físicos o psicológicos desagradables cuando no se puede realizar la actividad. O sea, la persona deja la droga pero no se siente bien dejándola al instante. En el futuro sí, cambia su vida definitivamente. Comienzan a hacer de nuevo, comienza a sentirse de una manera totalmente óptima. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre acá? Los síntomas físicos o psicológicos de la persona no son agradables, por el contrario, son desagradables. Cuando no puede realizar la actividad de consumo de alcohol, de drogas, y esa etapa abstinente tiende a ser bastante complicada más que moderada. Existe un deterioro funcional consigo mismo, porque las dificultades para cumplir con las responsabilidades en el trabajo, en los estudios, en la escuela, en la familia, es complicado. Por eso los rendimientos de los chicos, principalmente de enseñanza básica, media, no son quizás tan altos, salvo excepciones, digo, porque se quedan con el teléfono hasta las tantas de la madrugada. Su cerebro no descansa, su cerebro no oxigena, se despierta agotado, agotada, se despierta cansado, cansada, va al colegio y ¿qué es lo que ocurre? No rinde, le cuesta. ¿Qué es lo que pasa acá? El deterioro funcional con esas dificultades para cumplir las responsabilidades en el trabajo, en la escuela, en la universidad, incluso en la familia. Hay gente que se levanta con mal humor a la mañana siguiente porque no descansó bien, porque no durmió bien. Afecta y salpica a la familia también. Existe un enfoque y tratamiento, porque más allá de denunciar situaciones, más allá de buscar estas zonas de conflicto, es bueno buscar cierto enfoque y tratamientos. Como en primer lugar, reconocer, el reconocimiento de que algo bueno no está pasando, por el contrario, está funcionando no muy bien la cosa. El primer paso es reconocer que existe un problema y buscar una evaluación profesional. Solito no se sale de esto. Por eso existimos nosotros, los profesionales de la salud, principalmente de la salud mental, que tenemos estudios para abordar estos temas, que tenemos las competencias para enfrentar estos temas, que tenemos la capacidad y el conocimiento para sanar estas situaciones. Entonces, buscar una evaluación profesional le va a llevar a un tratamiento integral si usted logra conectar con un buen profesional, en primer lugar. Porque los planes de recuperación suelen ser personalizados generalmente. Yo creo más en el proceso de recuperación personalizado que grupal. A mi ciudad vienen algunos gurúes, inspiradores, facilitadores a hacer tratamientos para dejar de fumar. Entonces dicen cupo 120 personas y hacen una sesión de hipnosis solo una. Es imposible sanarse con una, siempre lo digo, y científicamente está también comprobado de esa forma. Y le hacen una sesión con un mismo guión hipnótico para 120 personas. Pero aquí viene la pregunta del $1.000.000. ¿Todos llegaron al consumo problemático de cigarrillo por la misma consecuencia, por la misma causa, perdón? No. Uno puede haber sido por padres fumadores, otro pudo haber sido por abuso sexual, otro pudo haber sido por abandono, otro pudo haberse hecho fumador por haber sufrido bullying en el colegio, otros por problemas de autoestima, otros por trastorno del espectro autista no diagnosticado y haber sido rechazado constantemente. O sea, esos 120 cerebros que ingresan a un salón son 120 universos distintos que funcionan de manera totalmente diferente. Por eso digo siempre, y en todas mis charlas lo repito, el agua hirviendo sirve muchísimo para ablandar las papas, pero para endurecer los huevos también. ¿Qué significa? Que lo que a unas personas les sirve, a otras personas simplemente no. Entonces, estos tratamientos masivos, no creo en ellos porque no son posibles. ¿Qué quiero decir con esto? Que creo en los tratamientos para las sustancias personalizados, para el consumo y los trastornos de la conducta adictiva de los jóvenes. Personalizados porque incluyen estrategias como psicoterapia, terapia cognitivo-conductual, hipnosis clínica, que es con lo que personalmente yo trabajo, apoyo en grupos de autoayuda, en algunos casos con el alejamiento de amistades o familiares consumidores, por ejemplo. Y también hay que tener un manejo de casos importantes, de factores subyacentes. El tratamiento puede abordar problemas de salud mental como la depresión al mismo tiempo, la ansiedad, los traumas pasados que contribuyen a la adicción.
¿Qué le quiero decir con esto? Le quiero decir algo muy importante, y muy importante, supremamente importante, que cuando se ataca la enfermedad, cuando se ataca el dolor, se puede atacar la adicción. Pero si el profesional se enfoca solamente en las sustancias o en lo que genera adicción, no siendo siempre sustancias, el camino recorrido va a ser bastante tortuoso, bastante difícil. Lo que hay que hacer es buscar la causa, el dolor que lo llevó a transformarse en una persona adicta, el dolor que lo llevó a tener estos trastornos de la conducta adictiva. ¿Quién le hizo tanto daño? Buscar a esa persona, pero no para pedirle ni exigirle un rendimiento de cuentas, sino que para poder desarticular esa emoción y funcionar cerebralmente de una manera totalmente diferente u óptima. El tratamiento aborda problemas de salud como la depresión, como la ansiedad, los traumas pasados que contribuyen a la adicción. Tenía un paciente que había hecho muchos tratamientos para dejar de fumar. Él fumaba 3 cajas de cigarrillos de 20 cada una, 60 cigarrillos al día, todos los días, y ya estaba ingresando a la 4ª cajetilla, que implicaba 80 cigarrillos diarios. Y los tratamientos de él habían fracasado porque siempre se estaban enfocados al tabaco, a la nicotina, al consumo del cigarrillo, a la inhalación del humo del cigarrillo. Pero yo comencé a ahondar en su mundo interior y en el niño herido que había en él, y de pronto un señor mayor de 60 años, que era la persona adicta con consumo problemático de alcohol, rompe en llanto y me dice: esto no lo sabe ni mi esposa, doctor. No lo sabe nadie, pero no sé qué generó usted en mí que me permite abrirme y contárselo. Yo fui violado a los 7 años. Y comenzamos a trabajar ese dolor, comenzamos a trabajar ese trauma, comenzamos a trabajar esa desesperanza, esa desazón, comenzamos a trabajar esa tristeza, esa angustia que había en su corazón, que vivía y habitaba en su corazón, y cuando logramos sanar ese dolor traumático, él dejó de fumar. Entonces, en este mundo de ilusión, nada es verdad, nada es mentira. Todo depende con el cristal óptico que nosotros queramos mirar la vida, observar la vida. Pero tenemos que dar la vuelta más larga. Tenemos que llegar al corazón, a la mente, principalmente de recuerdos inconscientes o conscientes que están atormentando. A menudo, al discutir las adicciones, nos centramos en sus impactos físicos y de salud mental, pasando por alto las consecuencias negativas, personales, familiares y sociales que éstas pueden tener. Sin embargo, es crucial, de todas maneras. Es fundamental reconocer que las adicciones también pueden tener efectos perjudiciales y significativos en las relaciones personales y afectivas de las personas. Tengo mala suerte en el amor. ¿No será que aún no ha desarticulado todos sus traumas? Y ahí comenzará no a tener suerte, sino a atraer a su vida lo que usted se merece, lo que usted quiere atraer definitivamente. Porque generalmente cuando existe esa serie de infortunios o de mala suerte, atraemos el mismo trauma que no hemos superado. No atraemos personas, las personas son un disfraz, son un mero instrumento, son un nexo, un trampolín en el fondo, pero nosotros atraemos para sí ni siquiera pensamientos positivos o negativos, sino nuestros traumas. Y cuando los traumas se desarticulan, podemos caminar libres por la vida, sin tener que cumplir condena en una cárcel afectiva y emocional que no contiene rejas. Si bien es cierto que las adicciones causan estragos en el cuerpo y la mente de las personas adictas, no debemos subestimar el impacto que tienen en la vida social, principalmente de nuestros jóvenes. El resultado directo de las adicciones en las relaciones interpersonales desencadena problemas aún más graves de salud del individuo, como la soledad. El aislamiento, cuidado con el aislamiento de una persona adicta, porque es una consecuencia trágica, muy trágica. La mayor tasa de suicidios ha sido precisamente cuando la persona vive en soledad, se manifiesta en soledad y no encuentra salidas. A medida que la adicción consume la vida de las personas, puede volverse mucho más retraído,
mucho más callado y distante de los amigos, distante de los familiares y seres queridos. Saque su cuenta. Esa persona que ya no comparte, que la invitan y no llega, que se excusa de todo, no lo está pasando bien. Está sufriendo y está viéndose afectada. Y lo más probable es que tiene alguna o más de una adicción. El adicto pierde o puede perder el interés en las actividades sociales que antes sí solía disfrutar totalmente, prefiriendo pasar su tiempo solo para satisfacer su necesidad de consumir la sustancia adictiva. Este aislamiento crea un ciclo destructivo en que el adicto se aleja aún más de todas las redes de apoyo. Hay personas que le hacen bien a los adictos, pero ellos se alejan de las personas que le generan bienestar. Lo que a su vez aumenta la sensación de soledad y de aislamiento definitivamente. La falta de conexión social tiene graves repercusiones en la salud mental y emocional de las personas, de los jóvenes principalmente. Los jóvenes, al igual que toda la especie humana, somos sociales, queremos estar en contacto social permanentemente. Va esto exacerbando los síntomas de la adicción, dificultando su recuperación, generando impacto en las relaciones personales, porque además del aislamiento social, las adicciones también tienen un impacto negativo en las relaciones personales del adicto. Tiene relaciones bastante complicadas. Las mentiras, el engaño, la manipulación son comportamientos muy comunes entre aquellos que luchan contra una adicción, lo que puede erosionar la confianza, la intimidad de las relaciones cercanas, y los amigos familiares del adicto sufren igual o más que él, definitivamente. Pueden sentirse traicionados, frustrados, impotentes. Las personas adictas mienten mucho, ¿ya? De que no han consumido, por ejemplo, y la familia se alegra. Se le pone esa cuota o dosis de esperanza a la familia, pero resulta de que finalmente se genera un problema grande porque siguen consumiendo a escondidas, engañando a toda la familia. Es fundamental reconocer que las adicciones no solo afectan al individuo, a la persona que las sufre, sino a todas las personas que lo rodean. Y eso hay que tenerlo muy claro. Es importante ofrecer apoyo, comprensión a aquellos que luchan contra una o más adicciones, al tiempo que se fomente un espacio de apertura y comunicación en el que puedan buscar ayuda sin temor al juicio o a ser estigmatizados, por ejemplo. La búsqueda de tratamiento y de apoyo profesional es esencial, ya lo habíamos conversado anteriormente, para abordar las adicciones y sus consecuencias sociales. A trabajar o al trabajar juntos, por ejemplo, para crear esta red de apoyo sólida, compasiva, en primer lugar, podemos ayudar a aquellos que luchan contra una o más adicciones a encontrar una salida del ciclo destructivo y comenzar el viaje hacia una recuperación, hacia la sanación. ¿Cómo influye el contexto familiar en las adicciones? Y como me invitó la Organización Mundial de la Familia, me quiero dirigir a las familias del mundo. ¿Cómo influye el contexto familiar en las adicciones? Además de los factores de transmisión genética, los padres que usan y abusan de las drogas pueden influir directamente en el riesgo de que sus hijos también las consuman. Este riesgo se incrementa cuando los padres involucran de uno u otro modo a los hijos en su propio consumo de alcohol y otras drogas. ¿Cómo influye el contexto social? La calidad de las relaciones sociales y familiares influye significativamente en los hábitos de consumo y la probabilidad de desarrollar trastornos por abuso. Por ejemplo, una familia unida y comunicativa que promueve un estilo de vida saludable puede servir como un escudo protector muy grande contra el consumo de las drogas en la familia. ¿Cómo afectan las adicciones también en la economía familiar? ¿Cómo afecta el consumo de drogas en la economía? El gasto de las sustancias, el gasto en la adicción, la pérdida de empleo, los costos médicos, los medicamentos, los desvelos, el insomnio,
problemas médicos o legales en que muchas veces se meten los adictos, así como las deudas, los robos, incluso dentro del propio hogar para financiar su adicción, generan una grave crisis financiera, una crisis financiera sumamente grave. ¿Cuáles son las soluciones? Vamos a finalizar y voy a finalizar con las soluciones, porque atacar el problema es parte de la solución, más que denunciarlo. ¿Cuál es el papel de la familia en la prevención? La familia tiene un rol fundamental en la plena realización de sus integrantes y en la prevención de adicciones, por lo que es muy importante eh, impulsar, esa es la palabra. Es muy importante impulsar el sano desarrollo y fomentar habilidades socioemocionales, buenos hábitos, actitudes proactivas. Eh, la familia también puede ser una fuente importante de ayuda, de inspiración práctica en el tratamiento de las adicciones. Pueden ayudar a asegurarse de que el paciente cumpla con sus citas médicas, por ejemplo, que no deje botado el tratamiento, que asista permanentemente, que no tenga deserción en su tratamiento, en sus terapias, ayudarlo con las finanzas también, si es posible, no para que se siga drogando, sino para que se trate, se sane, para que se cure, o en la búsqueda de un trabajo para proporcionarle un ambiente estable, libre de drogas y ojalá en un buen ambiente laboral. ¿Cuál es la importancia de la rehabilitación? La importancia de la familia. Las familias son un vínculo vital entre el equipo de rehabilitación, en este caso los terapeutas, el caso mío en mi calidad de doctor, que trabajo con muchas personas vinculadas a las adicciones. Eh, Pueden transmitir eficazmente las necesidades, los familiares, las preferencias, el progreso de la persona, garantizando así que el plan de atención se centre en la persona. Y la familia debe ser un aporte. A mí me dicen, yo no veo cambios, doctor, yo veo que sigue igual. Doctor, yo creo que este va a recaer el mes siguiente. Cállese, cállese, esos comentarios no ayudan. El hijo o el familiar que está en drogas es una persona enferma, entonces es como que usted esté regañando o retando a diario a la persona que tiene un cáncer, que tiene un tumor. Es una enfermedad y hay que ayudarlo a tratarse, no hundirlo mucho más. A la primera discusión lo tildan de drogadicto, de borracho, y eso no es sano, no es bueno, no contribuye ni aporta al tratamiento. Eh, las familias son un vínculo vital entre nosotros y la persona afectada. Transmiten eficazmente las necesidades y preferencias, como digo, y debe centrarse en la persona, definitivamente, todo esto. La familia puede participar en la creación de un entorno seguro. Es su deber propiciar un entorno seguro y libre de drogas, libre de adicciones. Contribuir a prevenir posibles recaídas a futuro también. Por eso es importante que los familiares se involucren en el proceso y brinden todo el apoyo emocional y necesario para que la recuperación sea finalmente exitosa. Hablar de esto es hablar de la vida. Hablar de esto es hablar de recuperación. Hablar de esto es hablar de esperanza. Hablar de esto es hablar de un mañana mejor. Hablar de esto es recuperar a las familias. Hablar de esto es alejarnos del dolor. Hablar de esto es llegar al corazón de tantas personas que viven en la oscuridad, que viven en la tristeza. Padres, al primer atisbo, a la primera observación, tomen acción. No hagan como se me repite habitualmente, que llegan con los niños a mi consulta cuando ya están traficando. Cuando usted vio esa junta en la esquina de dudosa índole, de dudosa reputación, cuando usted vio que algo raro hay en los bolsillos, pero su negación interna le impidió meter la mano y enfrentar la situación con lo que observó como sustancia ilícita, se va a hacer mucho más fácil el proceso. Las consultas médicas, las clínicas de atención de salud mental, como las que personalmente atiendo, no son una custodia de supermercado donde usted nos entrega al hijo, tome, sánemelo, reintégremelo y ojalá con puntajes nacionales de educación profesional. Es un trabajo en conjunto porque no nos cansaremos de decir que la unión es la que hace la fuerza, la unión es la que regala esperanza y la unión es la que nos permite soñar con un futuro y con días mejores.
Querido doctor Rodrigo, muchísimas gracias por compartir este tema tan sensible, porque uno de los flagelos de nuestras sociedades a nivel mundial es justamente el problema de trastornos de conducta adictiva. Como inicié al abordar este tema para presentarlo, es que es una enfermedad mental, no es un vicioso, no es una etiqueta al que hay que marginar, despreciar, rechazar, insultar y dañarlo mucho más. Quisiera rescatar varios párrafos, varios mensajes y conocimiento que compartiste con nosotros. Es que no se trata de abordar el síntoma, porque el síntoma es la manifestación de una raíz. El síntoma es una situación paliativa, pero no va a curar y no va a determinar esa curación. Es lo mismo, si yo tengo una situación fisiológica, una gastritis, voy al médico, me apacigua la gastritis, pero yo voy a recaer, porque es el síntoma, no es la raíz de lo que me está ocurriendo en esa gastritis. Y probablemente que la raíz de esa gastritis es a un nivel de estrés y la base y la raíz de este estrés es conflictos o situaciones inconclusas de la vida. Todos tenemos una historia y tenemos afecciones, heridas emocionales, mucho más impactantes. Y como Carl Jung dice que hasta lo que neguemos nuestra realidad o hasta que lo inconsciente no se haga consciente, no hay la posibilidad de curación, de sanación o de ir al siguiente paso. Y esto es fundamental, tener en cuenta el entorno. Hablaste de una intervención profesional fundamental y yo quisiera recomendar de que la familia que busque esta atención profesional, porque no lo va a hacer el individuo que está dentro de esta situación de trastorno de conducta adictiva. Como dices, mienten, manipulan, hay una posición de negatividad y de negación total, hasta que derrama la última gota del vaso, donde el daño es muy grande, es que hay una aceptación. Pero nosotros como familia tenemos que estar atentos a todas estas señales que nos has compartido, y quien tiene que buscar este apoyo y esta ayuda y llevar desde el amor, la comprensión, pero también el contacto con la realidad, es la familia o la persona encargada que acompaña a este ser humano. Y ponerle mucha atención, responsabilidad en elegir al profesional, porque la salud es un hilo, es un tema muy delicado, que lamentablemente, como en todas las profesiones, hay profesionales que no están capacitados para acompañar, sobre todo en estos aspectos de trastorno de conducta adictiva, porque es una especialidad. La psicología tiene diferentes especialidades. Una de esas especialidades es la psicoterapia, acompañamiento del otro individuo. Ahí viene la psicoterapia clínica. Y ahora que estamos mucho más avanzados, viene la neuropsicoterapia, porque basamos más conocimientos para hacer un acompañamiento efectivo y real, para llegando a esa raíz para superar y acompañar este síntoma. Entonces, yo personalmente hago este llamado porque si hablamos de salud emocional, mental, ya con líneas diagnósticas fuertes, me llegan a mí personas, mi querido Rodrigo, que tienen 2, 3 años, 4 años, ya visité a 5, a 10, o sea, están visitándolos, ¿no? Literal. De eso no se trata de encontrar un profesional adecuado para abordar la raíz, te haga todo este acompañamiento de resignificación de ese evento que causó el síntoma y tengas recursos adecuados de afrontamiento y reestructuración cognitiva, mental, y puedas salir adelante con todo tu potencial. Y sobre todo, que no haya recaídas. Y un trastorno de conducta adictiva siempre tiene comorbilidad, ansiedad, depresión, estrés. ¿Por qué? Porque lamentablemente existe una familia que son los codependientes,
en esta situación, que no siempre abordan con esa recomendación de amor y acompañamiento, sino es un conflicto interno familiar. Y ahí ellos hacen la figura de codependientes. Y esto no es favorable a la recuperación del individuo. Cada caso es uno, no se puede masificar. No sé, yo estoy también en contra de las terapias grupales. Es imposible, cada cerebro es uno, cada impacto experiencial para cada uno es diferente, cada contacto con la realidad es diferente, cada entorno, cada contexto, cada historia de cada ser humano es diferente y tiene con ese respeto importante ser abordado en esa realidad y en ese contexto. Y definitivamente, cuando existe los comportamientos adictivos, ya no hay procesos cerebrales ejecutivos funcionales. Hay una disejecución. ¿Qué significa? Que no tengo la capacidad de decidir por mí mismo, porque estoy impulsado por decisiones reactivas, dopaminérgicas, por recompensa inmediata, ¿no? Entonces pierdo mi capacidad volitiva. ¿Y qué es la capacidad volitiva? Mi libre albedrío, que yo decido tomar esta acción porque quiero estos resultados y como entonces es una reactividad, no existe inhibición en este aspecto. Si vamos solamente a conductas de comprar a la impulsividad, ¿no? Y si vamos profundamente ya a trastornos de conducta adictiva, que es mucho más fuerte, pues ya el cerebro se daña, la arquitectura cerebral ya está alterada y dañada. Entonces, cuando yo me veo impulsiva en una acción que no me es favorable y estoy incapacitada para utilizar mi libre albedrío, mi uso de voluntad, mi fuerza de voluntad, ya creo que es una mirada interna de decir, necesito apoyo y ayuda para que esto no vaya a degenerar a mayores consecuencias. Entonces es fundamental entender que la obsesión no es saludable. Los comportamientos obsesivos no son saludables porque siempre estos van a estar vinculados a una manipulación, a una autojustificación y está habiendo ya un quiebre en toda esa estructura de personalidad saludable. Y siempre menciono límites saludables. Los límites saludables son fundamentales. Pusiste el ejemplo de que si hay una persona que se va al gym 5, 6, 7 horas ya porque quiere aprobación externa, no por su propia satisfacción de estar sano, ya perdió sus límites saludables. Hacer ejercicios es fundamental, es parte de la vida, por la salud y obviamente por la estética. ¿Por qué? Porque también esto afecta a nuestra autoestima. Hay un vínculo, pero dentro de lo saludable. Si nos dedicamos 3, 4 horas al gimnasio, ya no tenemos energía para rendir en otros aspectos, en el estudio o tener más tiempo para poder gestionar mucho mejor nuestra vida. Entonces, todo aquello que excede, si hablamos de alimentación, personas que se ponen rígidas en su tema de alimentación y son totalmente veganas, esa es una obsesión. Y esto también ya nos trae a trastornos de conducta alimentaria. Es una obsesión. El cuerpo humano, la fisiología se ha creado para nutrirse con determinados alimentos, con fuentes que están en nuestra naturaleza. Tener un equilibrio saludable en toda esa alimentación es fundamental. Y es el origen de las anorexias y bulimias y todos estos trastornos cuando se tienen rigideces en el tema nutricional. Entonces, papá y mamá, atento a cómo se alimenta tu hijo, a qué rigideces. Una rigidez es una forma de pensar y creer tener la razón porque lo quiere de esa manera. Entonces, empezar a enseñar a pensar, a utilizar diferentes procesos en el pensamiento crítico, analítico, un por qué, cómo, para qué resultados hay, investigar, porque nuestros chicos requieren información
información de buenas fuentes. Requieren respuestas, no requieren imposición. Y hablamos, nuestro querido Carlos habló de vínculos. Yo creo que es una gran oportunidad en esta comunicación o en los problemas que estoy observando en mi hogar, un motivo hermoso para generar ese vínculo dentro de esa conversación explorativa. A ver, investiguemos qué sucede, preguntemos. Entonces, ahí ya hay un motivo común que nos une. Los hijos no se pierden fuera, mi querido Rodrigo. Los hijos se pierden dentro de las familias, cuando no se han construido estos vínculos fundamentales importantes, cuando no hemos sido coherentes con su educación. Pero estamos en un buen momento para resignificar y reconstruir absolutamente todo. Esta mirada hermosa a las familias que están atravesando problemas de trastorno de conducta adictiva con algún tipo de familiar, pues sí es posible que se recuperen, definitivamente que sí, pero hay que buscar ayuda y al profesional adecuado en este aspecto. Mi querido doctor Rodrigo, ¿tienes algo que agregar en todo lo que acabo de compartir para que yo luego vaya a abordar el tema que también está vinculado a toda esta mañana? El audio. Ahora sí, más allá de coincidir plenamente con lo que sostiene Laura, y qué es lo que nos une, porque a pesar de estar en países diferentes, nuestra búsqueda por el ser humano, nuestra búsqueda por el bienestar no comulga con lo indiferente, no comulga con la indiferencia. Me voy a adelantar, Laura, sin su autorización. Quiero enviar desde Chile, mi país, al que quiero y amo, y por el cual me siento profundamente orgulloso de ser chileno, que mi querida Laura Berríos, que está al otro lado de la pantalla, en su país, y quien le habla, junto a otros poquitos y selectos líderes latinoamericanos internacionales, recibiremos próximamente de manos de una prestigiosa Universidad de México, eh, otro más para el cuaderno, una condecoración de doctorado honoris causa por esto, Laura, por tantas cosas. Y creo que se lo merece, nos lo merecemos porque va en aras del bien común. Y siento que en una sociedad muchas veces individualista, muchas veces personalista, de manera excesiva, eh, hace falta esto, hace falta esto. No tenemos quizás la audiencia de un reality show donde los músculos y los cuerpos sin haber sanado dentro exhiben lo banal, exhiben lo externo, un estereotipo que no existe en la vida real, pero sabemos que con las horas, porque es hora de trabajo, al menos en mi país, muchas más personas van a estar llegando a buscar este mensaje importante. Así es que, Laura, preparados para recibir este reconocimiento, y quiero decirte que me alegra mucho que seas tú una de ellas. Para mí una sorpresa, pero creo que Dios no se queda con el trabajo de nadie. Y acá se ha trabajado duro y no importa dónde estemos, siempre estamos haciendo que nuestro mundo no sea perfecto, pero sí un mejor lugar para vivir. Mi querido doctor Rodrigo, para mí también es una sorpresa y considero que hay ojos fuera mirando y observando y reconociendo toda esta contribución desde el amor, un amor comprometido con la transformación social. Abordamos desde nuestra organización todos los aspectos que involucran a la existencia humana. Y uno de estos aspectos que involucran a la existencia humana es su bienestar integral. Y no hay bienestar integral si no hay salud. Y esta salud está implícitamente ligada a cómo nosotros percibimos la vida, a cómo nos acompañaron y a cómo tenemos la capacidad de rediseñarnos. Y que todo tiene una solución. ¿Qué es lo único que no tiene solución, mi querido Rodrigo? La muerte. Yo creo que el nacimiento y la muerte son dos aspectos totalmente determinados por una inteligencia superior
en lo que nosotros no tenemos forma de influir, ni movilizar, ni transformar, ni cambiar. Pero en todo lo demás, gracias a la ciencia, a la que yo vivo totalmente comprometida y enamorada, porque si no tenemos una base científica no podemos tener autoridad en todo lo que estamos compartiendo, y especialmente a la neurociencia, que es quien ha aportado desde el 2017 con todos estos avances tecnológicos, es la epigenética, la neuroplasticidad y la neurogénesis. Significa con esta neuroplasticidad y la neuroplasticidad, mira mi querido, es tan hermoso el tema de la neuroplasticidad que yo he hecho una maestría específicamente en neuroplasticidad y en rehabilitación neurocognitiva. O sea, gracias a esta capacidad cerebral se pueden recuperar absolutamente todas las funciones que se llegaron a perder, pero tiene que haber un entrenamiento. Es decir, si por el consumo de una sustancia adictiva externa o interna, porque también estas adicciones a la ludopatía tienen las mismas, el mismo daño cerebral, ¿ok? Entonces, existe la epigenética y la neuroplasticidad para reconstruir, rediseñar ese cerebro y darte a ti con mayor resiliencia, inteligencia y sabiduría la oportunidad de tener una vida plena y con bienestar. Este mensaje va para personas que están en estos momentos atrapadas en conductas de trastorno adictivas o en cualquier trastorno de salud mental, y para personas y familiares que de alguna manera son codependientes de todas estas situaciones tristes, porque es fuerte, las vivencias son muy fuertes, son muy retadoras. Pero ahí está la resiliencia, está el amor incondicional de los padres, no para señalar, no para juzgar, sino para estar presentes y acompañar en esta rehabilitación. Es por eso que, sincronizando toda esta hermosa mañana, pues yo elegí el tema de salud y bienestar, factores neuroprotectores y entrenamiento cerebral. ¿Y qué son los factores neuroprotectores? Los mencionó mi querido Carlos, lo mencionaste tú, mi querido Rodrigo. Vínculos saludables, el respeto, el amor, el cariño, vínculos saludables desde la familia, una base estructurada, pero en caso de que no exista aquí y ahora, poder empezar a desarrollar estos vínculos extraordinarios y maravillosos. La vida social, el sentido de pertenencia, un núcleo donde sé que soy apreciado y querido. No somos personas ermitañas. Desde los aspectos evolutivos se ha visto de que pertenecemos a una tribu, el sentido de pertenencia, la sociedad, el grupo de amigos, cómo lo construyo, es un factor importante para el cerebro, porque lo contrario a esto es el aislamiento, y un síntoma de aislamiento, un comportamiento de aislamiento es un síntoma de que algo no está bien. Lo otro es el deporte. Chicos, jóvenes, adultos tienen que hacer deporte, mínimo 30 minutos diarios. El deporte que te apasione y te guste, porque tiene un impacto cerebral en esa neuroplasticidad, en esa preocupación de tener mejor memoria, mejor atención, mejor enfoque, más aprendizaje. Es fundamental, porque también nos da salud fisiológica, porque el cerebro y el cuerpo están totalmente conectados, es bidireccional. Si yo hago deporte, tendré un mejor sistema inmunológico, mejor gestión emocional, mayor creatividad, y voy a activar mi farmacia interna, como la denomino, estos neuroprotectores que a su vez se traducen en neuroquímicos que me dan sentimientos de bienestar, ¿sí? Y disponibilidad para hacer otras actividades o para el otro. Porque uno de los problemas grandes de la carencia de salud es la irritabilidad, la agresión. ¿Qué otra cosa tenemos? El contacto con la naturaleza, paseos por la naturaleza, recibir mucho sol,
El sol es fundamental, la vitamina D3 que viene específicamente del sol es fundamental porque influye en tus emociones, en tu salud cerebral y en el funcionamiento de tu cuerpo. Dormir, otro factor protector es dormir tus 7 a 8 horas. Si son adolescentes, hasta 9 horas. Y que sea un sueño agradable, reparador, donde se consolida todo lo aprendido durante el día y donde hay una limpieza cerebral por el líquido cefalorraquídeo mediante el sistema linfático de todas esas neuronas, porque a diario mueren las células del cuerpo, incluidas las neuronas, una limpieza para que al día siguiente haya una claridad, haya una gestión emocional adecuada, haya disposición a seguir aprendiendo y a tener un día hermoso. Otro factor protector cerebral es la rumia, la conversación interna, cómo me trato, cómo converso conmigo, si estoy en mis procesos inconclusos y me reclamo, me desvaloro o estoy anticipando de manera ansiosa situaciones a futuro que no existen y no van a ser. Todo imaginario, el cerebro interpreta absolutamente todo pensamiento como si fuera real y organiza de esa manera la neuroquímica necesaria para que se manifiesten emociones y estas se somaticen en tu cuerpo. Entonces, solo por rumiar negativamente, te vas en estados de estrés. El estrés es este eje importante que se desencadena en hormonas adrenalina, noradrenalina, cortisol, y ahí empiezan el 99% de enfermedades fisiológicas y obviamente la alteración en la arquitectura cerebral, donde vas a tener ansiedad, estrés crónico, depresión y mucho más. Entonces, límites saludables en todas las actividades que hagamos. Yo creo que es importante estar contactados y comunicados en las redes sociales, pero ¿cuánto tiempo lo estás haciendo? Es interesante la capacidad y la destreza al nivel lúdico, ¿no? ¿Cuánto tiempo lo estás haciendo? La estimulación cognitiva es fundamental, leer, seguir escribiendo a mano. ¿Por qué? Porque ahí tú estás ejercitando tu pensamiento, memoria, la motricidad, el movimiento. Hay una coordinación, hay una orquestación tremenda en tu cerebro de seguir desarrollando habilidades. Entonces, el escribir a mano, el desarrollar sudokus, hacer rompecabezas, la actividad lúdica maravillosa, pero no esa que te mantiene atrapado a nivel virtual, sino la actividad lúdica de juegos de mesa. Compartir en familia es fundamental. Entonces, la alimentación también viene a ser otro factor neuroprotector porque todo lo que tú comes se va directamente a influir en esa neuroquímica cerebral. Si es chatarra, va a inflamar tu amígdala, va a inflamar el hipocampo, que estas áreas importantes a la memoria y a las emociones vinculadas, y va a afectar tus capacidades de atención, concentración. La alimentación está vinculada mediante este eje cerebro, eje intestino, y también es fundamental mantener valores, ética, porque si nosotros afianzamos nuestros valores, nuestra ética, y somos responsables con ello y nuestro autocuidado, pues es la única situación en la que nosotros podemos ejercer decisiones, porque no me puedo traicionar a mí mismo. En la historia externa, acontecimientos externos, historias externas son los otros. Una mirada compasiva, amorosa, tienen historias y son los otros. Asegurémonos de que nuestro entorno sea voluntariamente, evolutivamente, el que queramos elegir para nuestro bien, porque somos personas influyentes. La nutrición cerebral, ¿qué tipo de contenido estoy poniéndole a mi cerebro? Jóvenes, ¿con qué tipo de contenido están nutriendo vuestro cerebro? ¿Qué claridad tienen en objetivos? ¿Qué motivaciones energetiza vuestras acciones? ¿Qué capacidad de tomar decisiones están ejerciendo para lograr los resultados que requieren? Es importante que también vean la forma de aprender. Aquí sí podemos utilizar las herramientas de interconexión Google, la lectura.
lean temas fundamentales que contribuyan a su desarrollo personal, aprender acerca de vuestras emociones y autoconocimiento, gestión emocional, aprender qué es resiliencia, aprender con la lectura, desarrollo personal es muy importante. Pónganse y elijan información que impulse vuestras vidas. Y esa información es una cognición, un aprendizaje. Y los invito a pasar a un segundo plano, que es la metacognición. ¿Qué es la metacognición? Ok, ahora que me enteré de todo esto que han compartido y que quiero profundizar más, ¿qué hago con ese conocimiento? Se queda como teoría o parte de una conversación donde me manifieste y diga, oh, sí, yo sé, he escuchado acerca de ellos, sí, tal libro, tal autor, y queda en yo sé. La metacognición es, ¿qué hago ahora con esto que yo sé? ¿Cómo lo aplico en mi vida? ¿Cómo lo integro en mi vida? Les invito a la metacognición, a integrar en vuestra vida y a compartir todos estos programas que siempre no me cansaré como grabadora indicando, hecho desde el compromiso, la fe infinita en la humanidad y la entrega de tiempo desde el amor. Un gran abrazo y nos vemos el próximo viernes para seguir abordando más temas relacionados con nuestra juventud y vamos a abordar temas dentro de lo que es la inclusión en la educación universitaria. Hasta el próximo viernes. Gracias. Bye bye.